fue lo que dijiste, mi Señor. Pedir se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Que entendamos algunas cosas que la palabra de Dios contiene. Entender mal significa caminar mal, significa actuar mal, decir mal. A veces nosotros no logramos por alguna causa, por alguna razón, no logramos entender lo que el verdadero mensaje de la palabra del Señor para nosotros. Entendemos lo que nosotros queremos entender. Y, ¿saben? Los discípulos tenían por seguro de que ellos necesitaban orar. Y un día se acercaron a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, de buena gana, les enseña a orar y les dice lo que contiene la Escritura en relación al Padre Nuestro. Dice: vosotros pues oraréis así. Y les da un modelo de oración. No para que esta oración sea un rezo y sea repetido constantemente, sino para que sea una guía, exactamente un modelo, para que nosotros los seres humanos podamos dirigirnos en oración a Dios. Por esta mañana solamente yo quiero ir al punto final del Padre Nuestro, contenido en Mateo, el punto final. Y el punto final del Padre Nuestro dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Porque tuyo es el poder. Tuyo es el reino y el poder y la gloria. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué sentido tiene para nosotros? Bueno, vamos a tratar de hacerlo simple para que lo podamos entender de la mejor manera. Significa que nosotros estamos parados en su reino. Nosotros estamos parados en su propiedad, en su dominio. Nosotros a veces llegamos a pensar que Dios está parado en nuestro reino y que Él está parado en nuestros dominios y que por lo tanto la voluntad que debe hacerse es la voluntad de nosotros, los seres humanos, y no la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos entender verdaderamente las cosas. Estamos parados en el reino de Dios. Tuyo es el reino. Cristo Jesús se aseguró de que se estableciera este punto, porque tuyo es el reino. O sea, te pedimos, Señor, que nos permitas acercarnos a ti. Vamos a regresar otra vez al principio del Padre Nuestro. Te pedimos que nos permitas acercarnos a ti en oración, porque tuyo es el reino. De hecho, la primera parte del modelo de oración dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Como se hace en el cielo, se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque tuyo es el reino. Si a cada porción del Padre Nuestro nosotros le agregáramos esa expresión: porque tuyo es el reino, tú danos el pan, porque tuyo es el reino. Perdónanos, porque tuyo es el reino. No nos metas en tentación, o no permitas que lleguemos a tentación, porque tuyo es el reino. Ese es el punto. Estamos parados, estamos viviendo en el reino de Dios, no en el reino de nosotros. Estamos viviendo la vida que el reino de Dios nos permite vivir. Hemos sido favorecidos, hemos sido bendecidos de que Dios nos hubiera escogido entre mucha gente que nos escogió a nosotros. Nosotros no estamos aquí porque nosotros quisimos venir. Estamos aquí porque el Señor nos escogió, porque el Señor nos trajo
porque el Señor tuvo la misericordia y la extendió sobre nosotros, de manera que nosotros estamos aquí favorecidamente en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que Dios tuvo, como dije, misericordia y nos permitió acercarnos a Él. En el capítulo número 19 del libro de Éxodo, que lo hemos estudiado con bastante profundidad, el capítulo 19 dice en el versículo número 5, Éxodo 19:5, dice de la siguiente forma. Miren lo que dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. De norte a sur y de este a este, de este a oeste, la tierra es de Dios. Amén. Estados Unidos es de Dios. Así es. Amén. México es de Dios. Así es. Así es. Amén. Centroamérica es de Dios. Sudamérica es de Dios. Europa es de Dios. África es de Dios. Los países que están en Asia, todos le pertenecen a Dios. Mía es toda la tierra. El salmista dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estamos viviendo en su tierra, en la tierra de Dios. Alguna gente se apropia de lo que es de Dios y dice: este país es mío y aquí se hace lo que yo digo. Y yo tengo que decirle que este país, esta nación, este continente y todo el mundo le pertenecen a Dios, son de Dios. Amén. Así es. Suya es toda la tierra. Y Él nos escogió a nosotros para que en medio de todos los habitantes de la tierra nosotros podamos acercarnos a Dios, podamos vivir como familia de Dios, podamos caminar en nuestra vida como familia de Dios y podamos vivir con los propósitos de Dios para nosotros. Propósitos de Dios para nosotros. Entonces, allá en el capítulo 19 de Éxodo, el escritor dice que Dios dijo: ustedes son mi especial tesoro. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Especial tesoro. Yo les he explicado ya en ocasiones anteriores que hay dos tipos de tesoros que en los tiempos antiguos se tenían contemplados: los tesoros raíces, es decir, los que son bienes raíces como los terrenos, las casas, los ranchos, que no se pueden mover. Y la otra clase de tesoros son las joyas, los tesoros móviles, lo que se lleva de un lado a otro. Cuando una persona se traslada a otra ciudad, se lleva sus pertenencias, se lleva sus joyas. Uno no se puede llevar a casa, se la quisiera llevar, pero no se puede. Uno tiene que trasladarse solamente con lo que puede mover, y la casa no se puede mover. Entonces, ¿a cuál tesoro se refiere el Señor? Se refiere a los tesoros móviles, se refiere a los que Él mueve. A donde Él va, Él lleva sus tesoros. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que enseñar, algo muy sustancioso, muy rico, de mucha bendición. Nunca estamos lejos de Dios. Nunca estamos lejos de Dios, porque Él nos considera su especial tesoro, de modo que a donde Él está, ahí estamos nosotros. Amén. A veces cambiamos el orden y decimos: bueno, al cabo que el orden de los factores no altera el producto. Sí lo altera, porque no es que donde estemos nosotros está Dios, es que donde está Dios estamos nosotros. Él nos traslada, Él nos lleva. Si fuera al revés, nosotros habíamos dejado a Dios en el camino, quién sabe desde cuándo, pero es Dios el que nos mueve,
el Dios el que nos lleva, es el Dios el que nos transporta, nos traslada, nos lleva de un lado para otro y nos saca en el momento en que Él necesita que nosotros hagamos algo por Él. Él necesita que su propósito sea cumplido. Por ahí en uno de los salmos dice, mi Dios cumplirá su propósito en mí. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces es verdaderamente importante que nosotros podamos entender que estamos parados en su reino, que estamos viviendo en su reino, que estamos respirando su aire, que estamos bebiendo su agua, que estamos comiendo su comida. Es importante que nos demos cuenta que estamos bajo su techo, bajo su cobertura, bajo su protección, que somos alguien al que Dios le permitió entrar a su dominio y estamos allí parados en el reino de Dios. Porque tuyo es el reino de Dios. Ahora, imaginémonos por un momento qué interesante sería para cada persona que al despertar todos los días, porque todos los días despertamos y todos los días nos levantamos de nuestra cama y nos tenemos que poner a hacer algo. Algunos salen inmediatamente para ir a su trabajo, otros para hacer su trabajo en casa, otros para estudiar, otros para cualquier tipo de actividad. Pero imagínate que nosotros en nuestra oración matutina, en nuestro devocional diario por la mañana, que a veces es una cosa relámpago, es así de bien rápido porque vamos tarde. A veces vamos orando en el carro, ¿verdad? Señor, guárdame, Señor, bendíceme, Señor esto y Señor lo otro. Y todo eso está bien, yo no digo que esté mal, pero yo digo que es mejor si lo complementamos. Es mejor si lo entendemos de una manera diferente. Y esa manera diferente es así. Pensemos. ¿Qué tal si le decimos, Señor, bendíceme en mi trabajo hoy? ¿Cuántos de ustedes quieren bendición en su trabajo? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga la obra de sus manos, que la prospere? ¿Cuántos de ustedes quieren que cuando ustedes salgan y decirle, Señor, bendice mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre? ¿Por qué queremos eso? Porque nos sentimos seguros y nos sentimos confiados y porque nos gusta depender de Dios. Pero tenemos que entender la razón. Porque estamos en tu reino. Porque tuyo es el reino, Señor. Permite que todo lo que en este día yo vaya a hacer, todo lo que en este día yo vaya o yo quiera hacer, engrandezca tu reino. Que no vaya a ofender tu reino. Que no vaya a causar un problema en tu reino. Que sea para la gloria de tu reino, para la gloria de tu nombre. Dios, dame la oportunidad de que en este día que me dejas vivir, mi vida pueda bendecirte y pueda haber un resultado positivo para tu reino. Normalmente pedimos para nosotros, y para nosotros, y para nosotros, y para nosotros. Y les dije, no está mal, pero yo creo que puede hacerse mejor. Cuando lo hacemos mejor, entonces empezamos a pedir para tu reino. Déjame vivir para tu reino. Ahora, cuando nosotros nos ponemos en esa posición, cuando le decimos al Señor, porque tuyo es el reino, entonces prácticamente estamos haciendo efectivo lo que la oración modelo dice: venga tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Y a veces queremos que todos los demás hagan la voluntad de Dios, pero yo no. Y yo creo que debe ser al revés. Yo soy el primero que tengo que buscar hacer la voluntad de Dios, porque estoy consciente de que estoy parado en un lugar correcto, estoy parado en el reino de Dios, Así que, para darle una forma y una figura correcta
a esta oración y a esta parte específicamente de porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, yo quiero recurrir a una historia que viene en la palabra del Señor, ahí en el capítulo número 16 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo número 16. Quiero que entendamos algo relacionado con esto que yo estoy hablando. Estoy diciendo de la necesidad que tenemos de entender que somos tesoros móviles y que nosotros estamos ahora en el reino de Dios. ¿Ve? Somos tesoros comprados por Dios. Fuimos comprados por precio. Nuestra vida le pertenece a Dios, es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Nosotros decimos que es nuestro. Decimos mi casa, mi carro, mis hijos, mi dinero que tengo en el banco o mi dinero que tengo en la bolsa o cualquiera de estas cosas, pero entendamos, todo le pertenece a Dios. Todo. No hay nada que no le pertenezca a Él. Todo es de Dios. Nuestros pensamientos le pertenecen a Dios. Nuestros sentimientos le pertenecen a Dios. Nuestras fuerzas le pertenecen a Dios. Nuestra mente, nuestra inteligencia le pertenecen a Dios. Nuestros deseos le pertenecen a Dios. Amén. Todo es de Dios. Amén. Ahora, quiero que leamos un poquito en el libro de los Hechos, capítulo número 16. Dice la palabra del Señor. El versículo, capítulo 16, versículo número 5 en adelante, hasta el versículo 10, dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio, para que les anunciáramos el Evangelio. Ahí tiene el apóstol Pablo iniciando su segundo viaje misionero. Él tenía un proyecto, y su proyecto era ir por cierta región, cierta área, y predicar la palabra a todos los habitantes de ese lugar. Pero llegó un momento en que el Espíritu Santo empezó a mover los planes. Nunca les ha tocado, nunca se les ha ocurrido o nunca se han puesto a observar que de repente el Espíritu de Dios nos cambia nuestros planes, nos mueve nuestros planes. Lo que nosotros queremos hacer nos lo cambia. Bueno, ellos querían ir por esa parte de Asia Menor y compartir la palabra del Señor. El propósito de ellos era un propósito muy bueno, era un propósito muy santo, muy saludable, era de bendición para ellos y también para la gente que iba a escuchar la palabra. Era un propósito increíblemente bueno. Pero recuerden esto: estamos parados en la tierra de Dios, en el reino de Dios, y entonces el Espíritu Santo de pronto actúa de una manera en que no esperaban. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. No me pregunten por qué razón, no me lo pregunten, puede haber muchas razones. Puede haber desde las razones que tengan mucho peso, como por ejemplo, ellos no deben oír esta palabra porque han pecado demasiado, pudiera ser, hasta la razón de: es necesario que vayas a otro lado para que prediques la palabra. Es necesario que te muevas a otro lado. Y entonces le hace ver en una visión de noche, dice la palabra del Señor, a un varón macedonio.
Macedonia era una región de Europa. Ellos estaban en Asia, eran vecinos, era como estar entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo. Y el Señor lo lleva a una parte, lo lleva a la parte de Europa. Le hace saber a través de una visión que necesitan ir allá. Hay alguien que está pidiendo ayuda allá. Hay alguien que está necesitando que se le lleve la palabra del Señor. Y entonces el apóstol Pablo, obediente a esta visión, se cancela la operación en Asia y se dirige hacia Europa. Y ahí empieza el evangelio en el continente europeo. Ahí empezó. Así que entonces sucedió algo. Vino sabiendo que Dios tenía un propósito para él en ese lugar, en esa región. Dios tiene un propósito, nunca te manda sin propósito, nunca te manda para ver qué va a pasar. Dios sabe qué va a pasar. Dios entiende las cosas, Dios comprende todas las situaciones y entonces manda al apóstol Pablo para que venga a esta parte de Europa y empiece a predicar la palabra de Dios. Y la historia nos dice, la historia que yo quiero contar nos dice que Pablo se acercó a una ciudad llamada Filipos, donde posteriormente nace una iglesia que es conocida como la iglesia de los filipenses y de la cual hay una carta en el Nuevo Testamento. Ahí en su Biblia hay una carta, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. La historia comienza de esta manera. Entonces el apóstol Pablo, caminando por ahí, encontró que había un cierto lugar, en un río, donde algunas mujeres se reunían para orar. Un grupo de mujeres se reunían para orar. Y entonces el apóstol Pablo, movido por el Espíritu de Dios, les habla la palabra del Señor y dice ahí que una mujer llamada Lidia abrió su corazón. Una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esta mujer recibió a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Esta mujer Lidia, que en otras ocasiones hablaré de ella con más extensión, más grandemente, solamente quiero decirles que era una mujer de esas mujeres luchonas, de esas mujeres que trabajan duro y entronas, y era una mujer emprendedora, para que me entienda mejor. Esta mujer recibió a Cristo Jesús y allí empezó una relación con el Señor y una relación con el siervo de Dios que era el apóstol Pablo. Y cada cierto día, tal vez cada sábado, se reunían para orar y para predicar la palabra del Señor. Y lo hacía constantemente, y cada vez que ellos hacían esto, Pablo era acosado por una joven que tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra del Señor, en un versículo más adelante. Esta muchacha iba siempre detrás de Pablo y Silas, siempre iba detrás de ellos y hacía cosas o decía cosas, hasta que un día Pablo se cansó, se molestó, se hartó, para que me entienda, de esta situación, porque aquella muchachita, aquella jovencita que tenía espíritu de adivinación, no era otra cosa, sino era una muchachita que estaba poseída por un espíritu inmundo. Era una jovencita que estaba poseída por un espíritu diabólico, satánico, y entonces este espíritu se sentía por un lado amenazado por la presencia de Pablo y por otro lado también quería dejar en ridículo a Pablo y a Dios. Y entonces esta muchachita constantemente iba atrás de estos dos siervos del Señor, de Pablo y de Silas, iba atrás de ellos y con una voz, no la voz original de la joven, pero una voz totalmente cambiada, tal vez pudiera haber sido una voz totalmente gruesa o una voz chillona o una voz de esas que te hacen que se te ponga la piel de gallina. Iba declarando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y no es que estuviera diciendo mentiras, estaba diciendo la verdad. Pero la verdad siempre
hay que ver de dónde viene, quién la dice. Y esta situación cansó tanto al apóstol Pablo que decidió reprender no a la muchachita, no a la jovencita. La palabra del Señor dice que reprendió al espíritu de adivinación que había en ella y le ordenó salir. Y la autoridad que el apóstol Pablo tenía era tan grande, tan fuerte, que aquel espíritu no tuvo más remedio que someterse, que sujetarse a la orden que el apóstol Pablo le dio. Y aquel espíritu sale de aquella jovencita y aquella jovencita se queda sin el don que tenía de adivinar. Ya no podía adivinar y por lo tanto ya no podía dar ganancia a sus amos. Era una esclava, ya no podía dar ganancia a sus amos. Y la palabra de Dios dice que cuando los amos de ella se dieron cuenta que era lo que había sucedido, fueron y acusaron a Pablo y a Silas ante las autoridades de la ciudad de Filipos para decirles que estos hombres estaban alborotando la ciudad y que estaban enseñando una doctrina que no les era permitido tener a ellos, y les hicieron cargos terribles, y las autoridades vinieron por ellos y los agarraron y en forma violenta los llevan a la plaza de la ciudad. Y en la plaza de la ciudad normalmente existían algunas cosas, en todos los lugares que era la plaza de la ciudad existían algunas cosas, existían unos postes puestos específicamente para castigar públicamente a los que hicieran algún mal. Y la palabra del Señor dice que con toda violencia los desnudaron de la cintura para arriba, los atan en ese poste, en esta posición, para que ustedes me entiendan, los hacen abrazar al poste y los sujetan para que su espalda se exponga, su espalda se abra, porque los iban a castigar con varas, para que no anduvieran haciendo nada que no estuviera permitido en la ciudad. Y empiezan a golpearlos, con severidad, con fuerza, con violencia, con odio, totalmente en una manera inhumana. Empiezan a caer golpe tras golpe de la vara, y cada golpe se llevaba pedazos de piel y aún pedazos de carne. El resultado de ese castigo fue que aquellos dos hombres fueron tan maltratados que perdieron el sentido, perdieron la conciencia, quedaron inconscientes, en estado de shock. Alguna parte sensible tocaron de su humanidad que los hizo perder el sentido. Cuando acabaron de castigarlos, los desatan y ellos caen como si estuvieran muertos ahí en la tierra. No sé cómo fue, pero estoy seguro que no caminaron, los sacaron en rastra. Yo no sé si los agarraron de las axilas, de los brazos, o los agarraron de los pies y se los llevaron arrastrando. Y dieron una orden: encarcélenlos en el calabozo de más adentro. El que sea más seguro, el que sea más difícil para que se escapen. Y les atan los pies en el cepo, los abren de pies, y ellos están totalmente inconscientes, no saben lo que está pasando. Están totalmente fuera de este mundo, los pies atados, sus espaldas recargadas en el piso, están tirados en la inmundicia del piso de esa prisión, y están ahí, y algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Pasan las horas, se acaba el día, viene la noche. Pasan las horas de la noche. A medianoche, dice la palabra del Señor, a medianoche, Pablo y Silas, despertando, hacen algo.
La Biblia dice específicamente que empezaron a cantar y a orar. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice el versículo 25. Este es el caso, esta es la situación. ¿Dónde comenzó todo? ¿A medianoche de ese día? ¿O tal vez en la mañana muy temprano? Vamos a pensar que comenzó por la mañana muy temprano, como comienzan nuestras actividades de cada día. Ah, Señor, bendíceme en este día, Dios, que no me falte nada. A veces me encuentro ahí en el Facebook algunas oraciones. Entiendo, gente, no todo el mundo tiene la madurez, lo entiendo, pero tenemos que entender, ese es el punto, tenemos que entender. Alguna gente dice, que no me falte la salud, que no me falte la comida, que no me falte el dinero, Dios, que no me falte nada. Y bueno, ese es el centro. El centro, ellos cantan, el centro de mi vida soy yo, el centro de mi vida soy yo. Si ese hubiera sido el caso del apóstol Pablo, si él esa mañana, antes de reprender aquel espíritu demoníaco, hubiera orado, Señor, que nada me moleste en este día, que nada me perturbe en este día, Señor, que no tenga falta de ningún bien, Dios eterno, Señor, que tenga comida en abundancia y que tenga fuerzas y que tenga salud, Dios, y que yo disfrute de la vida. No estoy diciendo que todo eso es malo, solamente estoy diciendo que puede haber algo mejor. Entonces, por la noche, cuando Pablo y Silas despertaron, su actitud hubiera sido diferente. ¿Por qué, Dios, permitiste que estuviéramos en esta situación? ¿Por qué dejaste que nos castigaran? ¿Por qué permitiste, Dios, que nos metieran a esta inmunda prisión, Señor? ¿Por qué estamos aquí atados, sujetados como si fuéramos unos criminales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esa no fue la actitud del apóstol Pablo. La actitud de él fue diferente y la de Silas también. Empezaron a orar. Amén. Porque tal vez en la mañana temprano, lo cual no se registra en la Biblia, tenemos que nosotros especular sobre eso. Tal vez en la mañana temprano, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria. Y al llegar la medianoche y volver ellos de aquel estado de shock, volver a la conciencia y volver a despertar y encontrarse con sus pies sujetados a un instrumento que no les permitía ninguna posibilidad de escaparse de una manera totalmente incómoda, con sus espaldas todavía chorreando sangre y agua, las llagas dejadas por los golpes de las varas estaban allí. Y ellos tal vez ya no sentían el dolor, solamente sentían molestia en su espalda, pero la palabra del Señor dice que ellos empezaron a orar. Empezaron a orar. Y a mí me gustaría pensar que ellos empezaron a cantar también. Y cantarían una canción que para nosotros es conocida. Estamos parados en tierra santa. Pero era una prisión inmunda. Era inmunda, pero ellos no eran inmundos. El lugar era inmundo, pero ellos no eran inmundos. Ellos eran un tesoro de Dios, un tesoro móvil. Y al dueño del tesoro le plació que ese tesoro fuera a pasar la noche en aquel calabozo, en aquella prisión. El dueño del tesoro móvil, el Señor, a él le plació que
que la persona fuera a dar a un hospital, y a Él le plació que tú tuvieras un trabajo donde lo tienes, y a Él le plació que tú te muevas a donde tienes que moverte, y a Él le plació porque Él es el dueño de tu vida. Así es. Amén. Esa es la diferencia. Amén. Él es el dueño de tu vida, y tú estás parado en su territorio, tú estás parado en su reino, y estás dispuesto a hacer su voluntad, porque le acababa de decir: venga tu reino y hágase como en el cielo, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también en la tierra. Amén. Así que ahora el apóstol Pablo está allí, en una prisión inmunda, pero no es inmundo, él sigue siendo un tesoro móvil de Dios, y Dios mueve su tesoro para donde Él quiere, a donde Él le plazca. Y está orando, y está cantando, y todos los presos, dice la palabra del Señor, los oían. Todos los que estaban ahí prisioneros por alguna razón, tal vez con justicia o injustamente, pero estaban en la prisión, todos ellos estaban escuchando lo que Pablo oraba. Y a mí me gustaría pensar que Pablo le estaba diciendo: gracias, Señor, porque nos trajiste a este lugar. Gracias, Dios, porque sin duda tú tienes un propósito por el cual nos has traído a este lugar. Tú tienes una razón, Señor, y nosotros te pedimos que nos ayudes para que nosotros podamos cumplir con nuestra vida, con nuestro cuerpo, el propósito tuyo. Oiga, qué oración tan tremenda sería esta. Qué oración tan impactante, tan motivadora, tan emprendedora. Y luego lo que hayan cantado, y los presos los oían. Y esto obviamente trajo la consecuencia, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria. Y Señor, aunque necesitado y afligido yo, aunque en angustia y en persecución, aunque caído, Señor, pero no muerto, yo te doy el honor y la gloria, porque son tuyos. Y cuando nosotros, en medio de las aflicciones y en medio de las angustias, en medio de la tribulación, cuando nosotros tenemos el acierto de dar el honor y la gloria a Dios, en medio del quebrantamiento, Dios se glorifica. Amén. Y Dios responde. Amén. Y responde de maneras que a veces nosotros no entendemos. Ahí respondió con un terremoto. Tal vez lo que Dios hizo no fue tronar uno de sus dedos, pero era suficiente para que la tierra temblara. Y vino un gran terremoto que sacudió aquella prisión, y las puertas de la cárcel se abrieron, y el cepo se rompió, y todas las cosas que tenían limitados a los prisioneros fueron destruidas, y las luces se apagaron, y el carcelero al que le había sido encargado la vida de Pablo y de Silas, y que le habían dicho que con su vida pagaba si se le escapaba, este hombre pensó: ya se me escaparon, ya se fueron todos. Y agarró su espada, dice la palabra del Señor, y se iba a matar. Y Pablo se da cuenta y le dice con la autoridad de Dios: no te hagas ningún mal, nadie se ha escapado, todos estamos aquí. Aquel hombre reaccionó de una manera increíble. Dice la Biblia que se tiró de rodillas y le dijo: ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y Pablo dice: aunque afligido yo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este hombre inmediatamente cree en el Señor Jesucristo. Ayuda a Pablo
Pablo y a Silas a salir, los lleva a su casa por la medianoche. Imagínense la familia de este hombre ya está dormida, o tal vez había despertado por causa del terremoto. No sé si el terremoto fue solamente una situación muy local en la prisión o fue toda la ciudad, pero vamos a pensar cualquier cosa. Se los lleva a su casa, llega allá, le dice a su esposa: este hombre me habló de Cristo, yo lo he recibido, quiero que tú escuches el mensaje. También la mujer cree en el Señor, también los hijos creen en el Señor. Y en esa hora, en esa misma hora, los bautiza. Y en esa misma hora le limpian las espaldas a estos hombres, los curan, les dan de comer. Y poquito antes de que lleguen las 6 de la mañana, antes de que amanezca, le dice: lo siento mucho, pero tengo que ir a regresarte a la prisión. Y Pablo dice: cumplí con tu deber. Y vuelven a la prisión. Y aunque afligido yo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Es necesario que nosotros entendamos que somos de Dios. Somos de Dios. Y que Dios nos quiere para su gloria. Que Dios nos tiene en su reino. Y que Dios utiliza su poder para usarnos a nosotros. Nosotros caminamos en el poder de Dios, en el poder del Altísimo. Caminamos para la gloria del Señor. Caminamos para engrandecer el reino de Dios. Dios tiene un propósito para nosotros. No es nuestro propósito. El propósito de Dios es que su reino sea engrandecido. Y cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos creído en Dios como nuestro Señor y Salvador, estamos nosotros en condiciones de ser tesoros móviles, porque Él nos lo ha dicho, Él lo ha prometido, Él ha establecido que nosotros somos ese tesoro, y Él nos mueve de lugar en lugar para que nosotros podamos entender que hay un propósito de Dios para otras personas. Amén. Así es. Para otras personas. Amén. Así es. Entonces, Pablo era un tesoro móvil. Amén. A veces estaba en alta mar, en peligro de muerte. Otras veces estaba en las montañas. Otras veces estaba en territorios de los judíos, y los judíos eran enemigos acérrimos de él. Otras veces estaba expuesto a los ladrones. Muchas veces tuvo que enfrentarse con Satanás mismo y con los ángeles diabólicos. Supo tener y supo no tener. Llegó a tener tanto y llegó a padecer tanta hambre también. Pero nunca cambió su manera de pensar. Soy un tesoro móvil, cumpliendo los propósitos de mi Dios. Amén. Estoy en su reino, camino en su poder, para darle la honra y la gloria al que vive para siempre jamás. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Amén, Dios. Así también tú y yo somos propiedad de Dios, somos un tesoro móvil de Dios, estamos en su reino, y por lo tanto debemos vivir de una manera diferente. De lo invisible